Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Sebastián Osorio Vázquez. Yo soy residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y el día de hoy les voy a presentar eh, una guía de cuidado para los pacientes adultos con síndrome de Down como parte de la actividad de guías de práctica clínica del departamento. Esta guía fue eh, publicada en la revista JAMA en el año 2020. Entonces, para recordar y a manera de introducción, el síndrome de Down es el desorden cromosómico más común. Entre el 2010 y el 2014 ocurrió en una de cada 700 personas nacidas vivas en Estados Unidos. Los pacientes con síndrome de Down presentan, digamos, un cromosoma 21 triplicado en todas sus células en el 95% de los casos. Más o menos un 3% adicional de los casos presentan solamente esta anomalía en algunas de sus células, lo cual se conoce como mosaicismo, y un 2% adicional solo poseen algunas copias triplicadas de algunos genes del cromosoma 21, pero son la minoría de los pacientes. El síndrome de Down, digamos que estas personas tienen un riesgo significativamente menor de algunas afecciones, incluidas algunas neoplasias malignas sólidas, pero tienen mayor riesgo de otras, como las afecciones cardíacas congénitas, algunas enfermedades autoinmunes y la enfermedad de Alzheimer. Debido a que las personas con síndrome de Down viven más tiempo o están viviendo cada vez más tiempo, pues es necesario que esto se refleje en una atención de más alta calidad y con una mejor evidencia para el cuidado de estos pacientes. Esta es la razón por la que quise traerles esta guía, ¿cierto? Digamos que la evidencia muestra que los pacientes con síndrome de Down cada vez viven más. Para los médicos de atención primaria y para los internistas generales cada vez va a ser más común enfrentarse a este tipo de pacientes. La mayoría de ellos o los que tienen acceso a los servicios de salud, pues ya están encaminados muchas veces desde los servicios de pediatría y hacen el empalme en la adolescencia con algunas de las subespecialidades de medicina interna como endocrinología y cardiología. Sin embargo, pues en la medida que esta población aumente, es probable que los médicos generales y los internistas vayamos a estar enfrentados cada vez al cuidado primario de estos pacientes. En este estudio publicado en el 2020 se describieron las causas de muerte en pacientes adultos con síndrome de Down en Estados Unidos, ¿cierto? Ellos describen que la prevalencia en Estados Unidos es de 8.27 por cada 10.000 habitantes. Está relacionado con retrasos en el desarrollo, alteraciones anatómicas y neurológicas que se ven reflejadas en discapacidades cognitivas y aumento en la prevalencia de algunas condiciones médicas, como ya les mencioné. La esperanza de vida para los años 40 en estos pacientes era de 12 años, pero entre el 2012 y el 2016 el promedio de vida era de 55 años. A pesar de que este promedio de vida pues ha ido aumentando con el paso de las décadas, se sabe que estos pacientes mueren en promedio 19 años antes que la población normal. El riesgo de síndrome de Down aumenta con la edad materna, ¿cierto? Ocurre en uno de cada 97 nacimientos de mujeres mayores de 40 años y en uno de cada 23 de mayores de 45 años. Sin embargo, como los nacimientos son más frecuentes en las mujeres más jóvenes, el 55% de los pacientes con síndrome de Down son hijos de madres menores de 35 años. Entonces, digamos que no es despreciable esta asociación. En el periodo neonatal, las características morfológicas de estos pacientes son distintivas. En el sistema nervioso central, ellos se pueden manifestar inicialmente con hipotonía, retraso en el desarrollo y un reflejo de moro pobre. Algunas anomalías anatómicas como la braquicefalia, la cara plana, los pliegues epicánticos, el paladar corto, la nariz pequeña y el puente nasal plano y una lengua protuberante son algunas de las anomalías craneofaciales más frecuentes. Desde el punto de vista cardiovascular, las anomalías congénitas más frecuentes son las del septum interventricular, interauricular, la tetralogía de Fallot y el ductus arterioso persistente. Entre las anomalías musculoesqueléticas, los más importantes son la hiperflexibilidad de las articulaciones,
la clinodactilia, un amplio espacio entre el primer y segundo dedo del pie y la displasia pélvica. Las gastrointestinales son frecuentes las anomalías anatómicas del tracto gastrointestinal, la enfermedad de Hirschsprung y las cutáneas, la cutis marmorata. Para el caso de los pacientes que van creciendo y que van teniendo manifestaciones adicionales, las más frecuentes son los trastornos neuropsiquiátricos, como los retrasos en el desarrollo, las convulsiones, los trastornos de la conducta y la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano en la vida adulta. Entre las sensoriales, las más importantes son la pérdida de audición congénita o adquirida, que puede afectar a un número importante de estos pacientes, y las alteraciones oftalmológicas que afectan la agudeza visual. Entre las cardiopulmonares están las, digamos, insuficiencias adquiridas de las válvulas mitral, tricúspide o aórtica, y el riesgo aumentado de endocarditis infecciosa y una prevalencia alta de apnea obstructiva del sueño. De las musculoesqueléticas, las más importantes están la inestabilidad atlantoaxial y la displasia de cadera. En las endocrinas, el hipotiroidismo congénito y adquirido es frecuente, así como la diabetes mellitus, como lo vamos a ver. Entre las hematológicas, los niños con síndrome de Down tienen un riesgo aumentado de síndromes mieloproliferativos transitorios, principalmente en el primer año de vida, y leucemias linfocíticas y mielocíticas agudas. Sin embargo, en la vida adulta, pues digamos que este riesgo es muy similar a la población general. En este estudio que les mencioné, encontramos que los pacientes con síndrome de Down pues tenían una edad promedio en el momento de morir de 55 años. De 55 años. Las causas más frecuentes de muerte fueron complicaciones relacionadas con la enfermedad de Alzheimer, enfermedades cardíacas, infecciones como influenza o neumonía, y la enfermedad cerebrovascular. Hay otras condiciones que son menos frecuentes cuando se comparan los pacientes con síndrome de Down con respecto a la población general. Ellos encontraron que principalmente son las neoplasias malignas, que son más frecuentes en la población general, y las enfermedades cardíacas, que también son más frecuentes en la población general. El riesgo de morir por enfermedad o por complicaciones relacionadas por la enfermedad de Alzheimer es 24 veces mayor en los individuos con síndrome de Down, así como la neumonitis por líquidos o broncoaspiración, que es 27 veces mayor. El riesgo de defectos cardíacos congénitos es 21 veces mayor. Pero hay otras condiciones, como por ejemplo las neoplasias malignas, la enfermedad cerebrovascular y las enfermedades del corazón, que acarrean un riesgo significativamente menor para estos pacientes con respecto a la población general. ¿Por qué es importante hablar de genética para los internistas generales? Pues cada vez es evidente que digamos que la genética va tomando importancia cada vez más en nuestra práctica clínica desde varios puntos de vista. Posiblemente el más importante es el tratamiento y el diagnóstico del cáncer. Muchos cánceres relacionados, digamos, con alteraciones genéticas, como el cáncer de colon, algunas formas de cáncer de mama, entre otros, pues se ven directamente afectados tanto en su diagnóstico como en su tratamiento con la asesoría genética. Y los avances en el cuidado médico hacen que los pacientes con alteraciones genéticas y cromosómicas cada vez vivan más, y es por esto que se deban monitorizar y debemos estar preparados a atender las manifestaciones en la edad adulta de estas enfermedades que muchas veces son desconocidas para nosotros. Ellos señalan que entre los más importantes con respecto a los pacientes con síndrome de Down, en la enfermedad cardíaca, que suele ser congénita, se debe hacer una evaluación anual con auscultación, y algunos pacientes pueden necesitar ecocardiografía. Se recomienda que todos los pacientes con síndrome de Down en algún momento de su vida tengan al menos un estudio ecocardiográfico. El hipotiroidismo es frecuente desde la niñez, por lo que se recomienda una evaluación anual de la TSH. La diabetes empieza a aumentar a partir de la adolescencia, por eso
se recomienda una monitorización más frecuente de los niveles de azúcar y el diagnóstico de diabetes, así como otras manifestaciones que deben ser cuidadas. Entonces, se han publicado previamente otras guías para el manejo de los pacientes con síndrome de Down. Esta es la más reciente, publicada en el 2001, en el cual ellos señalan pues, que hay algunas condiciones con una prevalencia aumentada en los pacientes con síndrome de Down, a la que los médicos que estamos encargados del cuidado de los adultos debemos estar más atentos. Sin embargo, ellos desde ese momento señalaban que la prevalencia y el manejo de algunas enfermedades en estos pacientes no había sido propiamente estudiada. La mayoría de estudios para ese momento se enfocaban en la descripción de la prevalencia más alta de muchas de estas condiciones, como ya les he mencionado. Sin embargo, pues no habían estudios claros que dijeran cómo debían ser tratados de forma diferente los pacientes con síndrome de Down y estas condiciones con respecto a la población general. En esta guía, ellos recomendaban que el prolapso mitral, que está presente hasta en el 57% de los pacientes, y la insuficiencia mitral manifiesta en el 17% de los pacientes, se debía hacer un cribado con auscultación anual, y en aquellos pacientes en los que se detectara un nuevo soplo cardíaco, era suficiente para indicar la profilaxis antiendocarditis infecciosa, por ejemplo, al momento de llevar a cabo procedimientos dentales. La pérdida auditiva, sensorial y conductiva, que se presenta hasta en el 70% de los pacientes, iniciando desde el momento del nacimiento hasta la adultez temprana, puede no ser fácilmente reconocida debido a que la discapacidad mental de algunos de estos pacientes puede ser confundida, ¿cierto? Y que las manifestaciones de la pérdida auditiva no sean tan claramente evidentes. Ellos no pueden muchas veces manifestar que están escuchando menos y se puede manifestar como cambios en el comportamiento. La apnea obstructiva del sueño, presente hasta en el 50% de los pacientes, no relacionada siempre con la obesidad, sino también con la hipotonía y algunas anomalías estructurales craneofaciales propias de este síndrome. Las alteraciones oftalmológicas como las cataratas, el queratoconio y los trastornos refractivos son frecuentes en esta población, por lo que ellos recomiendan una evaluación por oftalmología cada 2 años a partir del momento del nacimiento. El hipotiroidismo, que se describe hasta en el 40% de los pacientes, principalmente niños, pero que también se puede desarrollar en la vida adulta, hace que se recomiende para ese momento la TSH anual para todos los adultos, y que se encuentran signos de inestabilidad transaxial en la radiografía en el 14% de los pacientes con síntomas neurológicos de subluxación transaxial con dolor de cuello o manifestaciones de síndrome de neurona motora superior en el 1 al 2% de los pacientes. Ellos recomiendan que se educara a los supervisores para monitorizar los síntomas de esta condición y se hiciera un examen físico neurológico anual a todos los pacientes con síndrome de Down. Entonces, para enfocarnos propiamente en la guía que les voy a presentar, voy a escribir inicialmente la metodología, posteriormente las preguntas pico que se plantearon, las preguntas pico que yo escogí para presentarles a ustedes y las recomendaciones que ellos dan. Entonces, la guía fue desarrollada por Global, que es una fundación sin ánimo de lucro, una organización sin ánimo de lucro cuya base está en Estados Unidos, que digamos desde el 2009 se ha enfocado en mejorar la calidad de vida, la atención en salud y la participación de los pacientes con síndrome de Down a través de la investigación clínica. Ellos reclutaron 11 expertos de Estados Unidos en síndrome de Down, un asesor metodológico para la realización de la guía y un representante de padres de pacientes con síndrome de Down de la fundación. Adicionalmente, 16 médicos voluntarios de diferentes especialidades participaron en la realización de la guía, lo cual finalmente dio con un grupo de 29 miembros asignados a 9 comités en 9 áreas de interés. Estas 9 áreas eran el comportamiento, la demencia, diabetes, enfermedad cardíaca, obesidad, inestabilidad transaxial, osteoporosis, enfermedad tiroidea y celíaca.
Se plantearon 10 preguntas pico. Ellos encontraron que algunos médicos que atienden pacientes adultos con síndrome de Down con frecuencia deben decidir en qué situaciones las pautas estándar para adultos sin síndrome de Down son aplicables para estos pacientes, ¿cierto? Como esta evidencia no siempre está disponible, pues entonces algunas de estas preguntas pico que ellos plantearon buscaron diferencias en la prevalencia de las diferentes condiciones entre individuos con el síndrome y la población general para determinar si valía la pena reevaluar dichas recomendaciones de la población general y reformularlas para el caso de los pacientes con síndrome de Down. Ellos llevaron a cabo una revisión utilizando Medline, Embase, PubMed, PsycInfo, la librería Cochrane y la base de datos TRIP. La búsqueda fue entre el 1 de enero del 2000 y el 6 de agosto del 2020. Inicialmente, la evidencia preferida fueron revisiones sistemáticas previas de buena calidad de acuerdo con los estándares de la US Preventive Service Task Force, y si no había disponibilidad se incluían estudios primarios. Se le daba prelación a los estudios de menor calidad. Entonces, para las preguntas pico de intervención, los estudios de mejor calidad son los RCT, y para las preguntas de prevalencia se consideraron que los estudios de mejor calidad eran los observacionales con más de 300 pacientes. Cuando no habían revisiones sistemáticas previas y no habían disponibilidad de estudios primarios de alta calidad, se podían incluir otro tipo de estudios de menor calidad y ellos lo especificaban. La calidad de los estudios individuales se juzgó mediante la metodología de la USPSTF, y la calidad de la evidencia para cada desenlace se evaluó usando la metodología GRADE. Una recomendación fuerte se hizo cuando había una calidad alta o moderada en la evidencia disponible y había una diferencia clara en la magnitud entre los beneficios y los riesgos de la intervención, y también era aceptable la preferencia y la aceptación por parte de los pacientes y los médicos. Se establecieron algunos puntos de buena práctica clínica cuando había alto grado de certeza en el beneficio de las recomendaciones, pero existía poca evidencia directa. Cuando se establecieron las recomendaciones, se hizo una votación en todo el grupo de trabajo, se realizaron las modificaciones acordadas por dicho grupo y se estableció pues un manuscrito final. Este manuscrito final fue revisado con un grupo de 7 adultos con síndrome de Down y 27 cuidadores, y se atendieron la retroalimentación de dicha revisión con respecto a la usabilidad de la guía, la importancia y la relevancia, y se establecieron áreas por aclarar en el manuscrito pues final. Entonces aquí está un resumen de las preguntas pico, y en verde están resaltadas las preguntas pico que yo les voy a presentar o que vamos a desarrollar en esta exposición por considerarlas más relevantes para los médicos de atención primaria y los internistas generales. Entonces se plantearon 2 preguntas con respecto al comportamiento, una pregunta con respecto a la demencia, 3 preguntas, una pregunta con respecto a la diabetes, una con respecto a la enfermedad cardiovascular, una pregunta con respecto a la obesidad, una con respecto a la inestabilidad atlantoaxial, una pregunta con respecto a la osteoporosis, otra con la enfermedad tiroidea y otra con la enfermedad celíaca. Entonces, los resultados se identificaron inicialmente en esa revisión sistemática, 11.295 citas. Finalmente, incluyeron 20 estudios, de los cuales eran 3 revisiones sistemáticas de buena calidad que ya existían para responder algunas de estas preguntas pico, 17 estudios primarios que eran un RCT, 4 estudios de cohorte, 11 estudios transversales y una serie de casos. Y digamos, con estos resultados se formularon 14 recomendaciones y 4 puntos de buena práctica clínica.
Entonces, para el primer tema que vamos a abordar, que es el de la diabetes, la pregunta Pico busca identificar inicialmente cuál es la prevalencia de diabetes en individuos con síndrome de Down en comparación con la población general, si la tamización mejoraba los desenlaces cardiovasculares de comorbilidades diabéticas y funcionales en estos pacientes y si era necesario tamizar más frecuentemente a los individuos obesos para mejorar estos desenlaces. Salieron dos recomendaciones de esta pregunta Pico. La primera es que para individuos asintomáticos con síndrome de Down se debe iniciar una tamización para diabetes mellitus tipo 2 cada 3 años, iniciando a los 30 años. Y una segunda recomendación que para aquellas personas con Down y obesidad se debe iniciar la tamización en el momento a los 21 años y hacerlo cada 2 a 3 años si los resultados son normales. La fuerza de la recomendación es débil y la calidad de la evidencia es moderada para ambas recomendaciones. Entonces, en este primer estudio que fue publicado en el 2016, se describe las comorbilidades y el uso de medicamentos en una cohorte de pacientes con síndrome de Down y se comparó con la población general. Fue una cohorte retrospectiva que se basó en registros clínicos de la base de datos de práctica clínica del Reino Unido, que es una base de datos longitudinal, anómala, que incluye datos de diagnósticos, prescripciones, pruebas de laboratorio y remisiones de todos los pacientes del sistema de salud de Estados Unidos, que es público. Contiene información de alta calidad y con validación externa, de la cual se han derivado muchos estudios, lo cual da pues como cierta confiabilidad sobre los datos. Se escogieron casos de pacientes con síndrome de Down y hasta 3 controles de la misma práctica, del mismo sexo, del mismo año de nacimiento y que tuvieran un periodo activo similar en la base de datos. Este periodo fue entre el 1 de enero del 2004 y el 31 de diciembre del 2013. Se encontraron 6.430 individuos con síndrome de Down y 19.176 controles, con un seguimiento promedio en la base de datos de 4.8 años. Ellos encontraron o separaron inicialmente las incidencias de las diferentes condiciones, pues de acuerdo al grupo pues de enfermedad. Entonces, para el grupo de trastornos cardiovasculares, quiero señalarles que encontraron una incidencia o una tasa de incidencia 35 veces mayor de malformaciones congénitas en los pacientes con síndrome de Down. También fue mayor la presencia de hipotensión en la edad adulta y la enfermedad cardíaca isquémica tuvo un riesgo menor en los pacientes con síndrome de Down. Para el caso de enfermedades del sistema nervioso central, quiero resaltar que la apnea obstructiva del sueño tuvo una incidencia 5.3 veces mayor en los pacientes con síndrome de Down. Las enfermedades psiquiátricas, muchas de ellas o algunos trastornos del comportamiento también más frecuentes en los pacientes con síndrome de Down, y específicamente para el caso de diabetes mellitus, ellos encontraron una incidencia mayor en adultos con síndrome de Down que con respecto a los controles. Lo mismo que hipotiroidismo, que ocurrió 13 veces más, la incidencia fue 13 veces mayor en los pacientes con síndrome de Down, al igual que la obesidad. En estas gráficas ellos comparan, primero en la línea continua, cuál es la incidencia para cada una de estas enfermedades en los pacientes con síndrome de Down y comparativamente muestran con la línea punteada cuál es la incidencia de estas comorbilidades en los pacientes control. En las barras observamos la prescripción de medicamentos a través de los años para alguna de estas condiciones. Entonces, para los trastornos del oído, vemos que la incidencia es mayor en todas las edades en los pacientes con síndrome de Down. Para el caso de la enfermedad cardíaca congénita y el uso de diuréticos, es principalmente mayor en los pacientes con síndrome de Down en los primeros años de vida. Y se cree que la mayoría de
pacientes no llegan a vivir tanto como para desarrollar enfermedad, pues, o que tengan alteraciones cardíacas congénitas que sean descubiertas en la edad adulta debido pues a la tamización frecuente de estos trastornos. El hipotiroidismo es frecuente en los primeros años de vida, pero adicionalmente la incidencia va aumentando a través de todos los grupos etarios en los pacientes con síndrome de Down, que es mucho mayor al aumento que se presenta en los pacientes control. Para el caso de la obesidad tenemos algo similar. El aumento en la incidencia de la obesidad comienza de forma temprana en los pacientes con síndrome de Down y tiene un pico más acelerado cuando llegan a la edad de adulta cuando se compara con los pacientes control. Para el caso de epilepsia y el uso de antiepilépticos, la distribución es bimodal. Entonces, muchos pacientes tienen un riesgo, una incidencia aumentada de epilepsia y uso de fármacos antiepilépticos en la niñez. Disminuye inicialmente durante la adolescencia y luego en la edad adulta, relacionado con el aumento en la incidencia de enfermedad de Alzheimer y otras demencias, vuelve a aumentar la incidencia de epilepsia. Con respecto a la demencia, hay un dramático aumento en la incidencia a partir de los 18 años y especialmente después de los 30 años en los pacientes con síndrome de Down. Y para el caso específico de la diabetes y el uso de antidiabéticos orales, vemos en la línea continua que la incidencia es mayor, tanto de diabetes mellitus tipo 1 como tipo 2 en los adultos o en los pacientes con síndrome de Down cuando se compara con los controles, así como el uso de antidiabéticos. Específicamente, vemos aquí en esta comparación que en los grupos de edad, digamos, en estos dos grupos, entre los 0 y los 6 años, no habían datos suficientes para determinar las tasas de incidencia. Pero vemos que a partir de los 6 años, cuando hay datos suficientes para determinarlas, la tasa de incidencia de diabetes siempre es mayor en los pacientes con síndrome de Down con respecto a los pacientes con control. Adicional a la evidencia de que la diabetes es más frecuente en los pacientes con síndrome de Down y que su aumento sea más temprano y es más dramático el aumento cuando llegan a la edad adulta, también hay evidencia indirecta de que los pacientes con síndrome de Down pueden tener más complicaciones oftálmicas, renales y del sistema nervioso periférico. En este estudio de enfermedad renal en pacientes con síndrome de Down, publicado en 1998, se revisaron las autopsias realizadas en el Hospital Johns Hopkins entre 1952 y 1995. Se excluyeron a los pacientes que eran menores de 6 meses y que tenían hallazgos leucémicos en la biopsia renal de la autopsia. Se encontraron 43 casos que fueron estratificados por edad y se evaluaron las placas, digamos las placas del riñón, y se describieron especialmente los hallazgos glomerulares. Y se escogieron 57 controles pareados por edad que hubieran tenido una autopsia en el mismo periodo de cada caso. Lo que ellos encontraron es que los pacientes adultos con síndrome de Down, ¿cierto? Tienen lesiones en una proporción similar a los pacientes de la población general. Es decir, los hallazgos en los glomérulos de los pacientes adultos con y sin síndrome de Down no son muy diferentes. Esto va en contra de una creencia previa que se tenía, que los pacientes con síndrome de Down tenían menos o sufrían menos enfermedad renal crónica que los pacientes adultos sin el síndrome. Esto posiblemente sea evidente porque los pacientes con síndrome de Down acceden menos a los servicios de salud, viven menos y no alcanzan a desarrollar manifestaciones de enfermedad renal crónica. Sin embargo, sí se sabe que tienen factores de riesgo claros para desarrollar mucho más fácil lesiones secundarias glomerulares, como lo son la obesidad, la presencia de enfermedades cardíacas congénitas y un riesgo aumentado de infecciones, que todos son factores de riesgo para desarrollar lesiones glomerulares secundarias. Sin embargo, la cantidad de reportes de
casos de pacientes con lesiones glomerulares secundarias de distintas etiologías, por ejemplo, las vasculitis, las membranoproliferativas y otras enfermedades glomerulares secundarias, son escasas en estos pacientes. Con respecto a los trastornos oftálmicos, ellos describieron a 455 adultos con síndrome de Down que habían sido enlistados en un estudio sobre envejecimiento y demencia. Los evaluaron cada 18 meses con una batería de pruebas que incluía una revisión de la historia clínica, entrevista con informantes familiares o cuidadores, evaluación de las funciones cognitivas, pruebas de sangre y examen neurológico para algunos de los pacientes. Y en este estudio se reportaron las medidas de desempeño en las pruebas cognitivas que son sensibles al procesamiento visual con respecto a aquellas pruebas donde el procesamiento visual no es tan importante. Y aquí es significativo aclarar que es difícil evaluar la agudeza visual en muchos de los pacientes con síndrome de Down que tengan retardo mental moderado o grave y que no pueden manifestar, reconocer las letras, reconocer algunos animales o que no colaboran con el examen oftalmológico convencional. Es por esto que la evaluación visual en muchos de estos pacientes se debe basar en pruebas que se relacionen con el procesamiento visual y compararlas con aquellas pruebas donde el procesamiento visual no sea tan importante. Y esto fue lo que estudiaron y reportaron en este artículo. ¿Qué encontraron ellos? Que la prevalencia de cataratas en los pacientes con síndrome de Down alcanza el 42%. Otros trastornos frecuentes son los trastornos refractivos en un 25% de los pacientes y el estrabismo en un 21% de los pacientes. Vemos que hasta el 100% de los pacientes que viven más de 80 años con síndrome de Down tienen cataratas. Entonces, si los pacientes con síndrome de Down llegan a la edad adulta con estos trastornos oftalmológicos, posiblemente en la medida que más pacientes tengan diabetes, va a haber un mayor riesgo de desarrollo de retinopatía diabética que específicamente en este estudio no se describió en ningún paciente. Por último, con respecto a esta pregunta, les traigo este estudio muy interesante publicado en 2015 en Nature, en el cual se hizo un estudio en un modelo de ratón con síndrome de Down y en este se demostraron alteraciones en el tráfico endocítico del factor de crecimiento nervioso, que es la principal neurotrofina relacionada con el desarrollo del sistema nervioso simpático. Esta alteración en el tráfico de esta neurotrofina es secundaria a la sobreexpresión de esta molécula que es el RCAN1 que se encuentra triplicada en el síndrome de Down. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Mostraron que los ratones transgénicos que no tenían síndrome de Down, pero que sí tenían una copia triple del RCAN1, mostraban las mismas alteraciones en el desarrollo celular que ellos evidenciaron por histología e inmunohistoquímica que los pacientes con síndrome de Down. Cuando se les hacía correcciones genéticas de este gen triplicado en los ratones Down, estas anomalías se revertían y los tejidos de pacientes humanos con síndrome de Down tenían características similares. Entonces aquí están algunas fotos que me parecieron interesantes en el cual ellos demuestran cómo la inervación del sistema nervioso autónomo en algunos órganos de pacientes que tienen trisomía del cromosoma 21, en este caso ratones, y algunos tejidos humanos muestran una menor inervación por estas fibras, así como estos estudios de inmunistoquímica muestran una menor densidad de fibras autonómicas simpáticas en los pacientes que tienen síndrome de Down cuando se comparan con controles que no tienen copias triplicadas del gen RCAN. Entonces, ellos a través de este experimento lanzan la hipótesis de que los pacientes con síndrome de Down pueden ser mucho más susceptibles a complicaciones de enfermedades que afecten el sistema nervioso autónomo. Posiblemente eso explica por qué los pacientes con síndrome de Down tienen más hipotensión como parte después de un trastorno o una disfunción autonómica que está relacionada con este gen y cómo podrían ser más susceptibles a sufrir las complicaciones de la neuropatía diabética en caso de presentarla.
Entonces, para concluir en este punto, ellos mencionan que la asociación o que la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, recomienda la detección de la diabetes en individuos adultos a partir de los 45 años, pero ellos consideran que basados en una prevalencia aumentada de diabetes a partir de los 30 años, vale la pena iniciar la tamización en esta edad a partir de los 30 años y ser repetido cada 3 años. Como podemos ver, esta recomendación es débil, por lo que les acabo de mencionar, la mayoría de la evidencia es basada en estudios de prevalencia, de incidencia aumentada y evidencia indirecta de que los pacientes pueden ser más susceptibles a los daños causados por estas complicaciones. La ADA adicionalmente recomienda que los pacientes que sean obesos y que tengan un factor de riesgo adicional se empiecen a tamizar desde más temprano. Sin embargo, ellos recomiendan que solamente el síndrome de Down como factor de riesgo aumentado para sufrir de diabetes y la obesidad son suficientes para recomendar una tamización más temprana a partir de los 21 años. Con respecto a la segunda pregunta, Pico, ¿cierto? ¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad arterial coronaria y del accidente cerebrovascular secundaria a aterosclerosis en pacientes con síndrome de Down? Y si el tratamiento del colesterol total, el LDL y los triglicéridos mejoraban los desenlaces. Ellos hicieron 3 recomendaciones. La primera es que para los pacientes con síndrome de Down sin historia de enfermedad cardiovascular se utilicen las calculadoras tradicionales para hacer el cálculo del riesgo cardiovascular a 10 años y con eso definir pues las pautas de manejo sin diferir de la población general. Con respecto al riesgo de accidente cerebrovascular, se recomienda que los factores de riesgo se manejen igual a la población general y que los pacientes con historia de enfermedad cardíaca congénita, o sea, que tienen un riesgo aumentado de cardioembolismo, sean seguidos por un especialista en cardiología. La fuerza de la recomendación para estas 3 recomendaciones es débil y la confianza, la calidad de la evidencia es baja o muy baja. Ningún estudio realmente evaluó si el tratamiento en los niveles de colesterol total, de LDL o de triglicéridos mejoraban los resultados clínicos. Lo que ellos sí encontraron es que los pacientes con síndrome de Down tienen un riesgo aumentado de ACV y un riesgo aparentemente disminuido de enfermedad cardíaca isquémica. Sin embargo, la confiabilidad de estos datos no es suficientemente buena para permitir que se hagan recomendaciones diferentes, digamos, de una tamización diferente, de un manejo diferente para los pacientes con síndrome de Down. En este estudio publicado en el 2015, que fue una cohorte pareada, se comparó el riesgo de eventos cardiovasculares en pacientes hospitalizados con y sin síndrome de Down en hospitales australianos del estado de Victoria. Por cada paciente con síndrome de Down se escogieron 4 pacientes sin síndrome de Down que fueron pareados por la edad exacta, seleccionados de todas las hospitalizaciones de esa misma semana. Y se siguió la cohorte en un periodo de 17 años hasta que ocurriera el desenlace primario de admisión por un evento cardiovascular mayor, que era ACV, isquemia cerebral transitoria, infarto o angina. ¿Qué encontraron ellos o qué quiero resaltar aquí? Esta es la tabla 1 donde ellos comparan la diferencia que hay en los factores de riesgo o algunas características sociales y demográficas en los 4.081 pacientes con síndrome de Down y las comparan con las de los 16.324 pacientes control sin síndrome de Down. Lo que encontramos o lo que quiero resaltar es que la presencia de diabetes fue más frecuente en los pacientes con síndrome de Down, tenían menos hipertensión, tenían más apnea obstructiva del sueño y tenían más factores de riesgo para ACV cardioembólico. Esas son como las diferencias más importantes con respecto a los desenlaces cardiovasculares. Con respecto al riesgo de eventos, los pacientes con síndrome de Down parecen tener un riesgo aumentado de
accidente cerebrovascular, y este riesgo aumentado de 2 veces más se mantuvo cuando se corrigió por el sexo y por el riesgo cardiovascular con respecto pues a los otros factores de riesgo, que incluía variables como enfermedad cardíaca congénita, la presencia de arritmias cardíacas, hipertensión pulmonar, hipertensión arterial, diabetes, apnea obstructiva del sueño, tabaquismo o enfermedad de Moyamoya. Entonces tienen un riesgo aumentado de ACV y tienen un riesgo disminuido de eventos coronarios, que también se mantuvo cuando se hizo el ajuste por estos factores de riesgo. Aquí volvemos al estudio que les había presentado inicialmente, que se hizo en el Reino Unido, y donde ellos describen también una incidencia en general menor de enfermedad cardíaca isquémica en individuos con síndrome de Down cuando se compara con las tasas de incidencia de los pacientes sin síndrome de Down. Aquí está para la enfermedad cardíaca isquémica, que en los pacientes mayores de 30 años, los cocientes en las tasas de incidencia entre los pacientes con síndrome de Down y sin síndrome de Down es menor, lo que indica un riesgo pues relativamente menor de esta complicación en estos pacientes. Ellos concluyen que ningún estudio evaluó pues si los niveles de lípidos son predictivos de desenlaces cardiovasculares para adultos con síndrome de Down. La evidencia disponible es limitada, pero sugiere un riesgo de haber reducido de eventos cardiovasculares, pero la certeza de este efecto es demasiado baja como para hacer una recomendación diferencial con respecto a los pacientes de la población general. Eh, el riesgo de sobremedicar a estos pacientes, por ejemplo, con estatinas cuando se utilizan estas calculadoras tradicionales del riesgo, parece ser menor eh, mm, que el riesgo pues de desarrollar eventos cardiovasculares que no fueron prevenidos y que hubieran podido ser prevenidos con el uso de estos medicamentos. Con respecto a la pregunta pico de obesidad, ellos se preguntaron si los tratamientos para la obesidad son seguros y efectivos para reducir las complicaciones como la apnea obstructiva del sueño, el dolor articular, la enfermedad cardíaca, la diabetes y enfermedades mentales en los pacientes con síndrome de Down, y si había un objetivo óptimo de índice de masa corporal para prevenir las complicaciones de la obesidad. Dan una recomendación con una fuerza pues débil y una calidad de la evidencia muy baja, en el que los pacientes se les debe medir el índice de masa corporal de forma frecuente, y que se deben utilizar las recomendaciones tradicionales para la pérdida de peso en estos pacientes. En realidad, ningún estudio evaluó el efecto del ejercicio en las comorbilidades de los pacientes con síndrome de Down. No hay ningún estudio que demuestre la efectividad del ejercicio para bajar de peso en estos pacientes. No se han evaluado las estrategias multimodales de pérdida de peso, y no hay evidencia de que el ejercicio sea peligroso en pacientes con síndrome de Down. Basado pues como en estas premisas que ellos, digamos, encontraron, o la falta de evidencia que había después de la revisión sistemática, concluyen que las pautas para la pérdida de peso en los individuos sanos usualmente se relacionan con tratamientos intensivos, intervenciones conductuales multicomponente que no se han estudiado en los pacientes con síndrome de Down, pero que sin embargo no hay diferencia, bueno, sin embargo, no hay evidencia para recomendar un trato diferente a estos pacientes, sobre todo pues porque no se ha estudiado adecuadamente. Entonces ellos sugieren que se sigan las recomendaciones del US Preventive Service Task Force para el manejo multimodal de estos pacientes, que usualmente son intervenciones comportamentales que se enfocan en tratar las barreras para la pérdida de peso, mejorar el automonitoreo del peso, el soporte con respecto a pares y la prevención en la recaída de la obesidad. Como les dije, parece ser que los pacientes con síndrome de Down no tienen una respuesta tan favorable en la pérdida de peso cuando se hacen intervenciones solo con ejercicio, pero cuando se hacen estas intervenciones multimodales y más holísticas,
podría beneficiarse, sin embargo, pues no hay evidencia directa de ello. Con respecto a la pregunta de osteoporosis, entonces, la pregunta pico fue: ¿cuál es la prevalencia de osteopenia y osteoporosis con presión medular, fracturas de cadera o fémur en los pacientes con síndrome de Down? ¿Cuál es la utilidad clínica del cribado con la densitometría ósea por absorción de rayos X de energía dual? Que si hay factores del estilo de vida o marcadores séricos que predicen el diagnóstico de baja masa ósea, y qué tratamientos farmacológicos son eficaces para la prevención de fracturas en individuos con síndrome de Down. Ellos dan dos recomendaciones. La primera es que hay insuficiente evidencia para recomendar a favor o en contra la aplicación de las guías de cribado y de manejo de la osteoporosis de la población general aplicadas a los individuos con síndrome de Down. Y la segunda es que todos los pacientes que ya tengan una fractura por fragilidad establecida se les debería hacer un estudio de causas secundarias de osteoporosis. La fuerza de la recomendación es baja y la calidad de la evidencia es muy baja. En este estudio, pues, digamos, hay pocos estudios que evalúan la osteoporosis, la incidencia de fracturas patológicas en esta población. Los estudios se limitan a poblaciones en las cuales se describió la incidencia o la prevalencia de baja masa ósea para la edad, pero no existen estudios donde se evalúe si las estrategias de cribado usuales son beneficiosas para estos pacientes, si el diagnóstico se hace igual que en los pacientes sin síndrome de Down, y si las estrategias farmacológicas que utilizamos usualmente en los pacientes sin síndrome de Down son aplicables. En este estudio, ellos resaltan que se han descrito alteraciones en la formación ósea en los pacientes con síndrome de Down, así como también se ha demostrado un bajo recambio óseo. Hay otros factores de riesgo para la osteoporosis, como una alta prevalencia en la enfermedad celíaca, hipovitaminosis D, hipotiroidismo primario, hipogonadismo, el uso de antipsicóticos, esteroides, la hipotonía y la baja masa muscular son todos factores de riesgo para la osteoporosis y la baja masa ósea. Este fue un estudio transversal en 104 adultos con síndrome de Down, recolectados de forma consecutiva, que fueran mayores de 16 años, en una clínica de consulta externa en Madrid. Se les practicaron exámenes de sangre, una DXA, y se les calculó el FRAX. Ellos encontraron en su población que la mayoría de pacientes tenían sobrepeso u obesidad. Una proporción significativa de pacientes tenían deficiencia de vitamina D en niveles entre 10 y 20, un 31% de pacientes, y un 3% tenían una deficiencia grave con niveles menores a 10. La prevalencia de hipotiroidismo fue del 45%, y las comorbilidades como los déficits visuales fueron frecuentes en el 76% de los pacientes, pérdida auditiva en el 16% de los pacientes, y solo un paciente ya tenía un antecedente de fractura osteoporótica. Ellos encontraron que la prevalencia de osteopenia calificada por un test score era del 50% y de osteoporosis de un 20%. Acordémonos que esto lo hicieron con estudios de densitometría ósea con DXA. Encontraron una baja relación entre esta alta prevalencia de baja masa ósea, ¿cierto? Y el riesgo de fracturas osteoporóticas, que solo encontraron en un paciente, lo cual deja para ellos dudas de la DXA como una medida adecuada para medir la densidad mineral ósea en personas con talla baja, que digamos es característico de los pacientes con Down. Y resaltan que la herramienta FRAX no está validada en pacientes con síndrome de Down, y que tiende a infravalorar el riesgo de fracturas en personas que tienen discapacidad. Como vemos aquí, hasta el 76% de las personas tienen discapacidades visuales, pérdida auditiva, lo cual puede aumentar el riesgo de fracturas y que sean infravaloradas con esta herramienta.
Entonces ellos concluyen que el tamaño corporal y la estatura constitucionalmente baja pueden requerir una medición de la densidad mineral ósea que esté ajustada para otras características relevantes, que la DXA no es útil para evaluar el riesgo de la osteoporosis en los pacientes con síndrome de Down y que posiblemente la fisiopatología de la osteoporosis en estos pacientes es diferente a la de la población general. Como mencionamos, la hipotonía, otros factores de riesgo como el uso de fármacos, la disminución de la actividad física, la obesidad, la presencia de hipovitaminosis D, hace que el bajo recambio óseo que caracteriza la osteoporosis de los adultos con síndrome de Down posiblemente no es tan importante en estos pacientes, lo cual hace que los bifosfonatos, que son la terapia de elección, para la mayoría de pacientes adultos con osteoporosis puedan no ser tan efectivos porque son antirresortivos y la fisiopatología de la osteoporosis en estos pacientes es una baja formación de masa ósea desde el principio. Sin embargo, estas son hipótesis que no se han probado, pues no existen estudios que lo demuestren. Entonces, con respecto a la lectura crítica de la guía, utilicé la herramienta Agri2, que está dividida pues en 4 partes. La primera es de alcances y objetivos. En la primera, si los objetivos de la guía están específicamente descritos, con esto estoy muy de acuerdo, porque ellos especifican que sonó algo. Ellos especifican que el objetivo de ellos es identificar algunas condiciones que son frecuentes en estos pacientes y que los médicos de atención primaria deberían empezar a atender pues con más cuidado. Los aspectos clínicos cubiertos por esta guía están específicamente descritos, como vimos cada una de las preguntas pico está específicamente descrita. Los pacientes a los que se pretende aplicar la guía también están específicamente descritos, son pacientes adultos con síndrome de Down. El grupo desarrollador de la guía incluyó individuos de todos los grupos profesionales relevantes, todos los grupos profesionales relevantes, por lo menos desde el punto de vista médico, estuvieron incluidos, así como otros participantes de la Fundación Global que no eran médicos. Se tuvieron en cuenta los puntos de vista de los pacientes, sus representantes y sus preferencias. Los usuarios diana de la guía, que son los médicos de atención primaria, están claramente definidos. La guía no ha sido probada en los usuarios diana, o sea, en los médicos de atención primaria, entonces no existe pues una retroalimentación con respecto a la aplicación de la guía en la vida real. Con respecto al rigor en la elaboración, se utilizaron métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia. Los criterios para seleccionar esta evidencia se describieron con claridad. Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos y se consideraron los beneficios en la salud, los efectos secundarios y los riesgos de cada recomendación. Hay una relación explícita entre las recomendaciones y la evidencia en la que se basan, incluso aunque en muchas de las recomendaciones la evidencia es indirecta, las recomendaciones fueron formuladas por expertos, pues sí hay una relación explícita. La guía no ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación, o por lo menos no lo mencionan en la guía, y no incluyen procedimientos para actualizar la guía. Sin embargo, sí proponen una tabla con algunos baches en el conocimiento que podrían ayudar a mejorar la evidencia existente. Con respecto a la claridad de la presentación, las recomendaciones son específicas y no son ambiguas. Se presentan claramente las diferentes opciones para el manejo. Las recomendaciones claves son fácilmente identificables en la guía, pues están separadas en tablas aparte y luego pues el desarrollo los va presentando de forma ordenada y se apoya con herramientas para su aplicación, pues le di un 3 porque las tablas que presentan en la guía son didácticas y son pues para fácil uso, pero pues no hay ninguna herramienta como específicamente que me ayude a aplicar estas recomendaciones. Con respecto a la aplicabilidad, se han discutido las barreras organizativas a la hora de aplicar las recomendaciones, no se discutieron, no se consideraron los costos potenciales en la aplicación y no se ofrece en la guía criterios claves para monitorizar o auditar, digamos, la aplicación o el acogimiento a la guía.
Es editorialmente independiente de la entidad financiadora y se registran los conflictos de interés de los miembros del grupo de desarrollo. Si recomendaría la guía para su uso en la práctica, considero que la recomendaría con condiciones, reconociendo pues la falta de evidencia contundente para la mayoría de las recomendaciones, pero que sin embargo se basan pues en la mejor evidencia disponible. Esto era lo que tenía para mostrarles hoy con respecto a esta guía. Les agradezco mucho la atención y quedo atento pues a preguntas o comentarios. Primero, pues, muy buena revisión. Obviamente hay unos puntos críticos en los que falta evidencia, pero es muy clara tu exposición. Te felicito pues por el trabajo. Obviamente pues faltan unas cositas de revisar pues unas bobaditas de la guía, pero creo que fue muy claro. Te quería felicitar y una pregunta pues así, con vos como internista que vas a estar pues enfrente a estos pacientes, entonces le harías vitamina D a todos los pacientes. ¿O a qué paciente le harías vitamina D? Profe, pues bueno, no le haría vitamina D a todos los pacientes, pues, sobre todo basado pues como en las recomendaciones de la guía, aunque la prevalencia es alta, no se ha demostrado pues obviamente que la medición de vitamina D sirva para cambiar algún desenlace, que el tratamiento con suplementación de vitamina D sea efectivo en estos pacientes para disminuir algún tipo de desenlace como las fracturas osteoporóticas que como vimos parecen ser raras en la población, posiblemente relacionado con el menor número de años que viven estos pacientes. Entonces yo pienso que si no hay otra razón para hacer una medición de vitamina D, como el estudio de un paciente con una fractura osteoporótica, o que yo sospecho que podría tener osteoporosis por factores de riesgo, creo que no estaría pues como indicada la medición de vitamina D de forma generalizada en todos los pacientes. Perfecto, súper. Es una conducta pues que uno se ve. Listo, profe, muchísimas gracias. Por aquí hay al profe, está levantando la mano. Listo, profe, adelante. Sí, buenos días, Sebas. Buenos días, profe Mauro. Buen día, ¿Cómo profe. les va? Bien. Bien, profe. Me pareció muy interesante la selección del tema de la guía, Sebas. Esta guía es una guía que creo que los médicos y los internistas tendríamos que conocer más, eh, porque la mortalidad en la población con síndrome de Down ha migrado desde edades pediátricas a edades del internista. Y estos pacientes cuando llegan en un servicio de urgencias retan mucho desde el punto de vista, desde todo punto de vista, su vía aérea, su sobrepeso, la obesidad que tengan, tienen particularidades también en el manejo del paciente mismo, de su conducta, de la parte psiquiátrica, que hacen que estos pacientes deban tener un tratamiento más individualizado y más apropiado. Me parece muy importante que aquí en la universidad estos temas de la inclusión y que estén relacionados con pacientes específicos o con poblaciones específicas, como son los pacientes con síndrome de Down, se traten. Lo que mostraste es que evidentemente hay un bache grande en la evidencia y no tenemos estudios buenos en ellos y la guía en ese sentido no es confiable las recomendaciones que hace porque no están basadas en en la mejor evidencia, pues en la disponible sí, pero no hay evidencia de buena calidad para sustentar algunas de las recomendaciones. Me parece que estos pacientes muchas veces, esos síndromes mieloproliferativos transitorios, llegan con linfocitosis y uno siempre se asusta, o llegan con un soplo y de pronto uno piensa en una cardiopatía del adulto no corregida en la niñez. Eh, son pacientes que deben tener una vista, una percepción, un punto de vista distinto en su enfoque y, y te quiero pues agradecer que hayas traído el tema porque es un tema de mucha actualidad que cada vez vamos a ver con mayor frecuencia a la medida que aumente su esperanza de vida. Muchas gracias, profe.